Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos a un mes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Una vez cerrado ya el plazo de presentación de candidaturas, no sin sus más y sus menos, se abre ahora el plazo de la presentación de propuestas por parte de los partidos políticos a los ciudadanos. Y muchas de esas propuestas son de ámbito económico, desde el empleo, cómo piensa cada partido crear empleo, tanto facilitar su creación en el sector privado como potenciarlo en el ámbito público. También en cuanto a qué infraestructuras estratégicas para la región de Murcia creen que impulsarían especialmente en el caso de que gobernaran. También anuncian algunos recortes en determinados impuestos, es decir, una serie de medidas que nos hacen llegar durante estos días. Lo que hemos hecho nosotros aquí en Popular Televisión ha sido invitar a 4 expertos, 4 profesionales del ámbito de la economía y de la empresa para que analicen en qué situación nos encontramos en estos momentos, qué consideran prioritario y también que valoren buena parte de esas medidas. Desde luego no sabemos hasta qué punto les harán caso los partidos políticos, pero evidentemente sus opiniones nos valdrán a todos nosotros, a todos ustedes, a mí desde luego seguro, para tener un mejor criterio a la hora de valorar esas propuestas. Les presento a continuación a Gonzalo Guandosell, que es el vicedecano de Administración y Dirección de Empresas de la UCAM, de ADE, en esta universidad. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, mi casa. Y además acaba de llegar de viaje y se ha incorporado casi directamente. Por lo cual pido disculpas a los oyentes si mis opiniones son menos coherentes de lo normal, pero estoy con él. Pues acabo de venir de Sudamérica, que llega anoche precisamente. Un viaje largo, bienvenido por estar aquí y gracias. Nos acompaña también José María Moreno, que es el vicedecano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Ya ha estado en alguna ocasión anteriormente y le agradezco que haya aceptado la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, buenas noches y nada, espero que todo vaya muy bien y que, digamos, arrojemos luz en este tema o en estos temas tan a veces complicados que son los temas económicos. Les presento a continuación a Juan Cosme, que es presidente de Seniors Club, asociación, aparte de que, como digo, a nivel profesional ejercen este ámbito, también esa representatividad, esa representación dentro de ese colectivo que así se denomina Senior Club. Juan Cosme, bienvenido. Juan Cosme, que es nombre, ya es nombre, así que... Es nombre, Juan Cosme es nombre. Muchas gracias, encantado de estar aquí en Popular Televisión. Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Y Javier Navarro, también en circunstancias parecidas a nuestro anterior invitado, porque es además presidente de Adimur. Bienvenido, Javier, que ya estará aquí también en alguna otra ocasión. Muchas gracias por invitarme y encantado. Gracias. Uno de los temas fundamentales, lógicamente, es el de la creación de empleo. Y no podíamos empezar pues de manera más oportuna porque acaba de salir datos de la EPA, de la encuesta de población activa. Yo les voy a leer esos datos y me gustaría que nuestros invitados los valoraran. Porque la tasa de paro, según la encuesta de población activa que acaba de conocer hoy mismo, como les digo, la tasa de paro cae en la región de Murcia al 26,7%, con 10.000 desempleados menos. Dicho así, es un muy buen dato. Lo que pasa es que uno sigue leyendo y parece que luego hay datos que no lo son. Al final, ¿en qué quedamos? Porque pese a la bajada del 5% del desempleo, el número total de activos en la comunidad decreció en 23.000 personas en el primer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior, un 3,2%. El paro descendió en 10.000 personas en la región de Murcia en el primer trimestre de 2015, como digo. Bueno, son dos datos que aparentemente son contradictorios, seguramente no lo son. Nuestros invitados sabrán por qué mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, Gonzalo, ¿por qué? Bueno, ¿es un buen dato? ¿No es un buen dato? ¿Es peor o mejor que otros anteriores? Es un dato fantástico. De hecho, ha descendido el desempleo en 13.000 personas a nivel nacional. Es el mejor dato en una década en el primer trimestre. Lo que pasa es que también es importante decir que eso se ha producido porque ha decrecido la población activa, es decir, ha decrecido el denominador, pero se ha destruido empleo privado. Se ha creado empleo público, lo cual a mí me hace... 36.000 personas creo que han incrementado el empleo público, pero el empleo privado ha decrecido. Lo cual a mí me hace temblar en cierta manera, porque estamos saliendo de esta situación a través del empleo público, que supone más déficit, que no recordemos que es un problema que tenemos ahí, y sobre todo, por lo cual cuando se hace de crear políticas de empleo activo, por favor, que sean en el sector privado, no en el sector público, porque eso sería un debate muy profundo. Y luego no olvidemos
que tenemos todavía 5.400.000 desempleados que están ahí, que en una situación límite y que ahora que vamos a hablar de los programas políticos, yo creo que todos los programas de los partidos políticos deben tener como elemento fundamental esa cifra. Ha dado en cualquier caso datos estatales. Sí. Que son trasladables a la región de Murcia. Son trasladables a la región de Murcia, sí. Muy bien. ¿Opiniones al respecto? Sí, bueno, yo creo que coincido en gran medida con Gonzalo. Yo creo que realmente estos datos lo que hacen es confirmar unas tendencias que ya vienen de otros trimestres anteriores, de otras encuestas de la población activa, y lo que vienen a decir es que se está avanzando, pero ese avance sigue siendo lento. A todos nos hubiese gustado que la cifra de parados se hubiese reducido mucho más y que la tasa de paro hubiese bajado también. Por lo tanto, yo creo que estamos en el camino correcto y se constata que va a continuar siendo lento. En cuanto al mayor empleo del público respecto al privado, en cierto modo también estoy de acuerdo con Gonzalo. Estamos en un año electoral. Este año electoral puede suponer para los políticos fundamentalmente el intentar crear ese empleo a través del empleo público, que es muy, lógicamente, loable que haya empleo público, lo debe haber, es necesario, pero no olvidemos nunca que el empleo público es muy difícil de ajustar a una coyuntura, es decir, el empleo público de alguna manera es fijo y no puede ser ajustado, al contrario de lo que ocurre en la empresa privada, que se tiene que adaptar a la demanda de sus productos. Por lo tanto, el empleo público hay que con todo el respeto a los funcionarios y a todos los empleados públicos que hacen una labor excepcional en la mayoría de los casos, pero hay que ser conscientes de que luego es muy complicado ajustar eso. Directamente al déficit. Correcto, sí, directamente. El Eurostat, estamos hablando de la EPA, el Eurostat también ha dado a conocer un dato respecto del año pasado, de 2014, respecto a 2013, también ha señalado dos cuestiones. Estamos de las últimas a hacer análisis por regiones en toda la Comunidad Europea, y destaca que estamos a la cola de las peores de España, aunque se ha salido en cierto modo algunos puestos de ahí porque se ha crecido en torno a un 2,13%, la media a nivel de Europa ha sido del 0,7%, y aquí la reducción del paro en la región ha sido del 2,13%, es decir, hay un salto importante. Recordemos, que Murcia siempre crece más cuando hay crecimiento y decrece más cuando hay decrecimiento. Es un déficit estructural de la región de Murcia. Sí. Efectivamente, yo creo que la tendencia cuantitativa, como bien se dice aquí, es positiva. Quizás no todo lo positiva que nosotros quisiésemos, pero hay que pensar que cada persona que tiene un empleo es una bendición, ¿no? Pero el análisis que yo quisiera hacer es, hablamos de números, hablamos del punto de vista cuantitativo, pero también analizar el aspecto cualitativo. Es decir, qué empleo se está generando, qué tipo de empleo. Lo digo porque de alguna manera se nos está diciendo ya por el Ministerio de Economía que España va a crecer en torno a 2,5 a un 3%. Los datos macroeconómicos van siendo buenos, van siendo positivos, y eso de alguna manera tenía que alentar a que se creara un empleo de calidad, un empleo digno para las personas. Estamos en una coyuntura en la que por primera vez en España una persona puede trabajar y a la vez ser pobre. Hay mucha temporalidad, hay parcialidad, y son cuestiones que yo me pregunto, y quiero hacer una pregunta al resto de la mesa, que no es una pregunta retórica. ¿Se está creciendo, los datos macros son positivos a costa de la bajada de salarios, de esta temporalidad, de esta precariedad del trabajo? ¿O esto es simplemente un paso más necesario para llegar a un empleo de mayor calidad, de mayor trascendencia para las familias, y como consecuencia hay que pasar, por decirlo así, este sarampión? Esa es la pregunta que yo me hago y que no sé contestar y que hago en la mesa. Es decir, ¿datos macro a costa de datos micro que sufren las familias, o es un paso que tenemos que seguir avanzando? De hecho, los agentes sociales y algunos partidos de la oposición han señalado que, a pesar de que hay datos positivos, acabo de decir, sin embargo, quienes sufren el desempleo o quienes tienen salarios muy bajos, parece que esa grieta se está agrandando. Se está agrandando. Ahora, y termino, por terminar, se me iba la idea, efectivamente, ahora hay personas que para llegar a ser minorista, acordaos hace 7 años, minorista era una persona que casi no estaba en el sistema, pues tiene que tener 3 trabajos. Pero, soy muy breve, 3 datos. Creo que la región de Murcia está convergiendo positivamente hacia esa tasa de desempleo nacional, ha descendido el desempleo en 3 puntos durante un año, eso es positivo, pero me llama la atención que a nivel nacional, en el ámbito privado, se hablaba de ámbito público y ámbito privado,
La construcción ha generado 30.000 puestos de trabajo. Atención a este dato. La construcción ha generado 30.000 puestos de trabajo. Y por otro lado, hay un dato que a mí me preocupa mucho, y es que hay 1.800.000 familias cuyos miembros ninguno está trabajando. Y hay más de 3 millones de personas que ya no tienen prestación. Esa es la grita a la que hacemos referencia. Sí, bueno. Gonzalo. Dos cosas, perdona Javi, que no has hablado todavía. 1.800.000 familias que no están trabajando. Evidentemente ahí interviene la economía sumergida, si no, no podríamos, ¿vale? No podríamos funcionar. Luego, lo que has comentado, que estoy de acuerdo contigo, vamos a ver, lo hemos hablado algunas veces aquí. Antes, lo que nos ha sacado de la crisis ha sido las exportaciones, sobre todo en la región de Murcia. Antiguamente nosotros teníamos la palanca de la devaluación, te devaluabas la moneda y podías exportar más. Ahora no, entonces hemos tenido que hacer una devaluación interna. Y al principio esa devaluación interna se ha hecho bajando costes, sobre todo costes salariales. De todas maneras, yo creo que con el paso de los años la productividad de las empresas ya ha aumentado. Y ahora mismo sí que creo de verdad que estamos en una situación en la cual ya no, esos datos macros no se va a hacer a costa de micros, sino que ya se está incrementando la productividad y eso va a ayudar a generar la demanda interna, y ahí es donde hace falta que ahora realmente sí se rebajen los impuestos, pero una rebaja de impuestos no que esté maquillada, sino que realmente haga que las familias tengan más dinero para poder Antes gastar. de seguir con ese tema, le voy a dar la palabra a Javier Navarro, porque nuestros invitados, insisto, además de que tienen sus opiniones personales, además recogen las de sus compañeros, ¿no? Han hecho barómetros, estudios, y vamos a hacer referencia en varias ocasiones de la noche a esos estudios. Por ejemplo, coincidiendo con lo que plantaba Juan Cosme, en un barómetro que hacía Adimur, apuntaba la mayoría de los directivos que están en esta asociación, más del 70%, consideran que este próximo año se va a crecer la economía, va a haber más volumen de negocio, en un 70%, pero sin embargo, bueno, no es un mal dato, pero el 50% creen que va a crecer el empleo, es decir, no está en un 70%, es como que esto va para adelante, el empleo también, pero hombre, pero no tanto. Sí, ahí había dos datos. Por un lado era la pregunta concreta de si en tu empresa en los próximos 12 meses vas a aumentar la plantilla, la vas a mantener o la vas a disminuir, y un 54% la va a aumentar. Y luego se le preguntaba a nivel general si crees que en la economía regional los próximos 12 meses va a crear empleo, lo va a mantener o lo va a destruir. Y ahí eran más positivos que en su propia empresa. Ahí se iban a un 78% en que cree que se va a generar empleo. Yo creo que eso es coherente con un escenario macroeconómico que es positivo. La devaluación interna se ha hecho. Cuando se habla de que antes se podía devaluar la moneda, parece que eso era neutral. Eso lo que generaba era inflación o hiperinflación, que ese es el impuesto de los pobres. O sea, cuando tienes inflación fuerte, lo que hace es empobrecer a todo el mundo, porque el que sigue teniendo su salario ya no puede comprar el pan. Entonces, la devaluación interna era una herramienta que existía cuando no teníamos moneda única, pero no era una herramienta neutra, era una herramienta pero muy golosa. Muy golosa, porque no suben los impuestos, pero le estás quitando valor al dinero que gana cada trabajador cada mes. Puede comprar menos cosas. Entonces, era un tema que no era neutral, era muy duro para las familias y, lógicamente, para todo el mundo. No era neutral, ¿no? Pero, en ese sentido, bueno, si hablamos del resultado del observatorio, se hizo en marzo, o sea, entra ya desde abril hasta marzo del año que viene, la sensación sí que ha sido bastante positiva por parte de los directivos. Luego, lo que he hecho, como sabía que íbamos a hablar del tema de empleo esta noche, aunque no sale en el observatorio, me he ido a los datos y lo he sacado por sector de actividad. Bien. Y entonces ahí el que se ha mostrado dentro de los directivos que hemos encuestado más positivo es la industria. La industria, sus propias empresas, si la media era el 54%, en la industria el 73% cree que va a aumentar la plantilla en los próximos 12 meses de su empresa. En construcción un 64%, viene de muy atrás, entonces necesita, empieza a activarse un poco la obra pública, empieza a activarse también el sector industrial, se están haciendo nuevas plantas industriales, algo en agroindustria se está trabajando este año bastante razonablemente bien, entonces un 64% creen que va a aumentar. El siguiente, distribución, logística y transporte, un 60%. Servicios y comercio ya está en la media, un 51%, igual que agricultura, y financiero. El sector bancos y cajas de ahorro, ya cajas de ahorro casi no, solo un 10% cree que va a aumentar su empresa. Mientras que siguen pensando que la economía regional
sí va a mejorar el empleo, pero su empresa en el sector financiero solo un 10%, un 60% cree que va a mantener, y un 25% de los directivos del sector financiero creen que en su empresa va a disminuir la plantilla. Sector, creación de empleo por sectores. Sí. Empleo privado me refiero ahora. El empleo privado. Me gustaría hablar. Bueno, yo creo que todos los estudios coinciden en que la mayoría de las empresas, en general en todos los sectores, quizá la construcción llame un poco la atención porque es un sector que ha destruido mucho empleo, pero en todos los sectores de la región y a nivel nacional pues hay una tendencia a crear empleo. Esa tendencia, hablamos de la calidad del empleo. Bueno, la calidad del empleo, yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Las empresas vienen han sufrido la crisis, igual que los trabajadores, igual que el resto de agentes económicos y sociales de nuestro país. Entonces, ellos saben que tienen que ajustar siempre. Yo hablo siempre de ajuste y de equilibrio porque la economía no puede ser automática, es decir, no podemos crecer un 5% después de haber decrecido. Tenemos que ir poco a poco, porque además es lo que demanda, es lo lógico. Entonces, es normal que un empresario, antes de tomar una decisión de crear empleo, tiene que ver cuáles son sus realidades y sus expectativas. Es decir, si el mercado es todavía vacilante, pues va a tener que tomar una serie de medidas de posibles ajustes respecto al futuro. Es decir, si yo el año que viene no sé si voy a vender un 5% más o me voy a quedar igual, pues tendré que ser mucho más prudente en mis decisiones. Por lo tanto, todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que cuando la economía vaya poco a poco, esperemos que sea así, poco a poco vaya mejor, pues puede haber incluso incrementos de salarios, porque los va a haber, puede haber competencia incluso entre sectores, no es algo que no conozcamos, ha ocurrido en otros momentos del tiempo, ha habido incluso competencia entre sectores económicos y de trabajadores que recibían ofertas de empleo de terceros. Entonces yo comprendo que a todo el mundo nos gustaría cobrar, no sé, 3.000 euros o 4.000 euros al mes, pero también hay que tener en cuenta que gran parte del desempleo es un desempleo joven. Cuando uno empieza no puede aspirar, desgraciadamente, ya digo, ojalá desde el principio uno pudiese cobrar eso, tiene que demostrar que vale y va a empezar cobrando poco. Ahora, también gran parte de su trabajo y de lo que vaya a ganar depende de él. Creo que ningún empresario, solo terminar, sí. Creo que para cualquier empresario con el que se hable, despedir personas, para él en general van a decir que es un fracaso, para ellos, personalmente. Vamos a hablar en general. Perdón, don Gonzalo. Sí. Expectativas en los sectores privados. Construcción, se ha hablado aquí, se ha hablado del sector agroalimentario. Si hablábamos de el logístico, ¿qué expectativas ves? Sí, pero en Murcia, si hablamos de empleo de calidad, que es de lo que se trata a fin de cuentas, nos damos cuenta que en Murcia necesitamos reorientar nuestro mix sectorial, nuestro mix productivo, para que de alguna manera el empleo no dependa tanto de esos ciclos y sea un empleo de calidad y sostenible. Hablaba precisamente Gonzalo hace poquito que cuando se destruye empleo en la región de Murcia se destruye mucho más y cuando se crea también... Eso es un déficit estructural de la región de Murcia, eso no nos lo podemos permitir. Aquí en Murcia tenemos las dos niñas bonitas, que son la agricultura y el turismo. Pero tienen un problema y es que dependen de factores exógenos, de factores de carácter geopolítico, por ejemplo el veto ruso, de factores como la falta de agua, que ya es algo estructural, o como los temporales, o también como la falta de consumo interno, de demanda interna, en el caso del turismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si a eso le unimos que el tejido empresarial ahora mismo está muy débil, además las empresas no tienen capacidad de generar empleo, yo creo que es necesario que el próximo gobierno que salga de las urnas el día 24 de mayo tenga la capacidad y la responsabilidad para poner en el centro de la agenda política y económica la necesidad de atraer inversión productiva de carácter industrial manufacturero para la región de Murcia. ¿Por qué digo industrial de carácter manufacturero? Porque es la que genera un empleo de mayor calidad, empleo intensivo, muy poco sensible a los ciclos, a los cambios de ciclo económico, y además por cada empleo que se genera en industria, se genera en el sector servicios 2 o 3 empleos. Y termino con el razonamiento. No tenemos capacidad ahora mismo de generar empleo en la región de Murcia. Estos dos sectores absorben lo que pueden, pero no pueden absorber más, generan cada uno el 10% del PIB. El problema de nuestro tejido empresarial es que hay pymes y micropymes inferiores a 50 empleados. Así no se puede ser competitivo, no se puede consolidar una exportación de forma estable, no se puede generar empleo de calidad. Por eso, otra de las cuestiones que tenía que abordar este gobierno, de una forma decidida, que salga en las próximas urnas, es de alguna manera ver cómo podemos hacer crecer a nuestras pymes. Y yo apuesto por la gestión
por ayudar a que sean más profesionales, por la gestión, la profesionalización de la gestión. Estas son cuestiones para mí muy importantes. Podemos hablar de otras cuestiones como son las trabas administrativas, el tema de las exportaciones, cómo se ayuda a través de las embajadas o ampliando a países beyond the BRIC u otros a nivel mundial, pero yo creo que ahora mismo el mix productivo de la región de Murcia es muy inconsistente, está muy desequilibrado y pasa lo que se comentaba aquí hace un momento y tenemos que intentar, ¿por qué no poder atraer otro polo industrial como el que existe en Cartagena? De peso, industria manufacturera como industria auxiliar del automóvil, industria farmacéutica, industria de bienes de equipo, que generan empleo estable durante los ciclos económicos a las cifras bajas. Estoy de acuerdo contigo, no hay un plan industrial, pero no hay un plan industrial ni regional ni nacional. Efectivamente, estamos en un proceso de reindustrialización en España. Exactamente, y luego hay dos ideas. Una, yo estoy cansado y seguramente vosotros también de oír que hay que cambiar el modelo productivo, pero vamos, el modelo productivo no se cambia ni en 2 años, ni en 4, ni en 6, ni en 20. Efectivamente. Es decir, hay que empezar a pensar hacia dónde queremos ir, pero claro, el político de turno eso no lo va a vivir, ni su partido posiblemente, ni su hijo. Es decir, eso es un proceso que es como con el día a día, no puedes confundir la gestión de una empresa estratégica con el día a día, tiene que haber gente haciendo una cosa y gente haciendo otra. Sobre la gente que hace el día a día, vamos a ver, de las crisis, a mí me gusta decir que sirven para aprender. Y uno aprende las crisis a nivel personal, a nivel incluso regional y nacional. Y yo empiezo a sospechar que aquí hemos aprendido poco. Por ejemplo, yo cuando escucho a un partido político que dice queremos volver a los 20 millones de empleados que había antes de la crisis. Oye, ojo, pero es que a esa cifra se llegó por un crecimiento totalmente desequilibrado, por un sector de la construcción loco, es decir, no pretendas llegar a eso. ¿Cómo quieres llegar a esos 20 millones? ¿Otra vez con un sector de la construcción loco y haciendo las mismas burradas? No se podrá llegar a esa cifra con un crecimiento equilibrado. Seamos sinceros. Y luego también, otro partido, esta mañana he leído, no queremos que las familias tengan la misma renta o mismo dinero disponible que tenían antes de la crisis. Ojo, que muchas familias cometimos muchas locuras, recurrimos a créditos que no podíamos pagar, recurrimos a un montón de cosas y teníamos un dinero muy por encima de nuestras posibilidades. Entonces, no querramos, se han marcado como objetivo algo que todos sabemos que fue irreal y que nos llevó a la situación en la que Sobre estamos. los sectores que hacía referencia Juan Gómez, parece que coinciden. Y ese mensaje que mandan los partidos políticos parece que coincide precisamente con los análisis de ese barómetro, ¿no? Esos sectores fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ver, la agricultura, tenemos ahí un clúster que es muy interesante, que eso es específico de la región de Murcia, que cada vez mantiene unas mejores productividades, que sigue creciendo junto con el sector, que sabe exportar muy bien, sigue que exportando innova, cada vez mejor. Innovar muy Efectivamente, la industria es pequeña todavía, ya genera el 10%, también está exportando mucho, gracias también al polo de escombreras de Repsol. Para generar una reindustrialización hacen falta muchas cosas. Hace falta, yo creo que en universidades estamos bastante bien y tenemos técnicos cada vez más potentes. El coste de la energía es 2,5 veces más bajo, más alto que en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil atraer industria con un coste energético. El coste logístico, hablando de lo que hablamos siempre, corredor mediterráneo, puerto de contenedores del Gorguel. Pero Javier, es decir, en un programa electoral de 4 años tú no puedes decir que vas a pasar de un 13% del PIB industrial al 20% del PIB industrial. No se va a poder. Tú no puedes decir eso. No se va a poder. Pero es que si hablamos de exportaciones, muy brevemente, el sector del campo, la agricultura, aquí en España, en Murcia tenemos un problema, y es que la mayoría de las exportaciones son a Europa, un 75-80%. Claro, en el momento en que Europa se resfría un poquito, se contraiga, eso se traduce en la región de Murcia en paro, porque no se puede colocar producto en Europa, es un mercado muy maduro. Entonces, tiene que haber un plan más ambicioso del que hay actualmente, en el que vayamos a una diversificación total y global, mundial, en la que se aborden países que hasta el momento no se han abordado, como Filipinas, como en mayor medida como México u otros países. Son 2 tercios dentro de Europa y 1/3 fuera. También es un mix, hay que tener en cuenta que la inestabilidad global siempre es más peligrosa ahora mismo fuera que dentro. Sí, pero ha crecido mucho fuera. Hemos crecido mucho, claro, estábamos a lo mejor en 80, estamos en un 66. Agrarias fuera también de la Comunidad Europea, y en cualquier caso la característica perecedera y el corredor mediterráneo que puede poner contenedores lejos son claves también al respecto. Pero un momento, le doy palabra a José María y ahora voy con vosotros. Bien, nada, yo coincido en general con lo que se ha dicho. Vamos a ver, yo también opino que el modelo productivo no se puede cambiar de la noche a la mañana ni por decreto.
Es decir, lo que no puede, un gobierno no puede llegar y decir mañana el modelo productivo va a ser industrial y con menos peso en el turismo, en la agricultura o en servicios. No lo puede hacer. Eso, porque claro, se dice que se claro, hay partidos que dicen que lo van a cambiar mañana. Yo creo que, efectivamente, yo creo que hay que tener en cuenta que la economía se basa en gran parte, no solo, pero en gran parte en el sector privado. El sector público es muy importante, vuelvo a decir, provee de unos servicios y unos bienes que son absolutamente necesarios y primordiales, pero la economía fundamentalmente es el sector privado, tiene que ser el sector privado en la economía de mercado. Otro debate sería el cambiar ese tipo de modelo, sería otro debate. Por lo tanto, es el sector privado el que maneja cuál es el modelo productivo. Y el sector privado no se mueve por grandes estrategias a largo plazo, se mueve por estrategias a corto y medio plazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, ¿es posible que viniese una inversión extranjera a Murcia? Sí, totalmente posible, han venido. ¿Puede ser mayoritaria o que haya una...? Pues probablemente no, porque el inversor extranjero va a pedir, en primer lugar, una buena comunicación ferroviaria, de la cual carecemos, una buena comunicación marítima, de la cual carecemos, una buena comunicación aérea, de la cual pues no la tenemos totalmente desarrollada. Entonces, realmente eso es complicado, van a haber otras regiones, incluso dentro de España, que van a poder competir mejor que la región de Murcia. Entonces, el problema de las infraestructuras, volviendo a uno de los temas que vamos a tocar hoy, no solo es lo que nosotros tengamos, es la dotación que tengan el resto de regiones Estoy totalmente de acuerdo con lo que me dice, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos a ponernos en valor en la región de Murcia? Ahora mismo a nivel global hay muchas empresas y compañías y corporaciones que se están multilocalizando, que están buscando ubicarse. Mi pregunta es, ¿esperamos a que llegue, ahora hablaremos de las infraestructuras, el AVE, el aeropuerto, el Gorgel, para entonces salir a buscar? No, hay que hacerlo ya, hay que ponerse en valor ya. Tenemos que conseguir que Murcia sea la primera región emergente de España. Hay regiones como Extremadura que están consiguiendo instalar allí en sus polígonos industriales a multinacionales de primer nivel, como Nestlé u otras. Si lo hacen allí, ¿por qué nosotros no? Acordémonos de Navarra hace 20, 30 años. Fue un cambio radical todo lo que pasó en el norte de España. Pero como bien se dice aquí, tenemos que apostar de una forma decidida, más allá de las legislaturas, por un modelo real, con una visión estadista, no partidista, porque no podemos estar con este desequilibrio que produce un paro, una recesión y un aumento porque las familias se rompen por medio. Pero desgraciadamente, como no... José María, ¿acaba? Quería apuntar una cuestión, y ya enlazo con el empleo público también. Estamos hablando en cualquier caso, y José María le apuntaba, que el 80% del empleo, si yo no me equivoco más o menos, lo crea la empresa privada. Sí. El 20% es el sector público. Estamos en esos datos y con eso te doy la palabra y enlazo con el empleo público y para analizar. Se ha destruido empleo en el sector privado. Lo que ha crecido es en el sector público. Lo cual decía yo que ahí hay un desequilibrio en el crecimiento, ¿no? Que no me gusta, porque en el fondo estamos resolviendo el problema con más empleo público que volverá al déficit. Pero déjame que enlace una cosilla nada más con lo que decía Juan Tomás. Tú has hablado del sector agrícola, que es fundamental en la región de Murcia, evidentemente, pero para mí tiene un problema tremendo, y es, cuando se habla del estado de bienestar, siempre se habla de la educación, se habla de la sanidad y se habla de los servicios sociales. Y me falta una pata, que es el agua. El agua es fundamental, y más para nosotros. Es decir, ¿cómo puede haber un estado de bienestar sin agua? Agua que es fundamental para el consumo y, en nuestro caso, es vital para el desarrollo de nuestra región. Entonces, eso lo olvido. O sea, los políticos echo de menos que introduzcan el agua como la cuarta pata, no tres patas, la cuarta pata del estado de bienestar. Y en esta región es básico, y no escucho eso. Hablamos ahora del sector público, si les parece. Están haciendo ya propuestas de convocatorias de empleo público en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. En algún caso estaba parada desde 2008, yo creo, aproximadamente. Se están haciendo propuestas. También se está llegando a hablar alguna propuesta por ahí, en el sentido, no voy a decir partidos políticos, sino tendría que ver qué dice cada uno, pero bueno, se oyen propuestas incluso de que la remuneración económica en el salario de los empleados públicos puedan empezar a tenerse en cuenta su productividad, su rendimiento. Y bueno, me parece que el sector público también va junto con el estado de bienestar. Si hay que mejorar el estado de bienestar, hay que ampliar también, por tanto, el empleo público. En ese sentido, sobre el empleo público, ¿qué os parece? Pues yo creo que es necesario mantener el equilibrio dentro de el ecosistema del servicio público,
porque hay que adaptarlo a las necesidades reales de cada región, de cada país. Si hace falta crear puestos o plazas, funcionarios que de alguna manera doten un mejor servicio a la sanidad, a la educación, etcétera, creo que es necesario, pero hay que hacerlo con sentido común, con razonamiento, con un equilibrio, como vuelvo a decir, porque de nada nos serviría, ahora que estamos en campaña electoral o empezamos ya, que los partidos políticos de un o otro signo dijesen, tomasen la bandera del empleo público, cuando eso sabemos que si se hace algo parecido a lo que fue el PLANE en España, dura 6, 7, 8, 10 meses, un año, endeuda las arcas de la región de Murcia y además genera un gap en las familias, una expectativa falsa, porque a los 6 meses vuelven a estar otra vez en una situación precaria y de paro. El problema es que la deuda en la región de Murcia incrementa. Creo que se anunció que este año íbamos a dotar al servicio público unas 450 plazas en sanidad. Me parece bien, porque eso está un poco en consonancia con la demanda que tenemos los murcianos, con lo cual habrá que ir dotándolo. Respecto a la productividad, bienvenido sea, todas las medidas que ayuden a que un funcionario dé un mejor servicio a un ciudadano de la región de Murcia o del resto del país, me parecen bienvenidas, pero que no solamente sea para dotarlo de un plus económico, sino también productividad en la medida en que se detecten los fallos que hacen que no sean productivos, es decir, ¿tienen falta de formación? ¿Se adecua el puesto a la necesidad? ¿Pueden rotar los funcionarios dentro de la administración pública para que en aquellas consejerías o servicios que están más masificados vayan a otros que se necesitan? Es decir, yo creo que es una medida que habría que abarcar de una forma amplia, transversal, y por supuesto que los funcionarios no vean esto una amenaza, porque a fin de cuentas también ellos verán un aliciente el tema de la productividad. Unas 1.124 plazas creo que ha convocado la comunidad autónoma entre el año pasado, 2014 y 2015, o el Ayuntamiento de Murcia 974, que sacará en los próximos 3 años, esa es la previsión. ¿Es empleo público? Javier. Bien, empleo público sí, por supuesto, haciendo un análisis de dónde hace falta. Y la referencia sería, por lo que decía Gonzalo, es que hace 10 años tal administración, tal servicio tenía tal número de empleados, ¿esa es la referencia o debe ser otros parámetros? Yo creo que la referencia es un análisis objetivo de las necesidades. Claro. Ha habido unos años con una tasa de reposición que se habló del 10%, solo no sé hasta qué punto se ha cumplido, habría que ver si se ha cumplido realmente, también había excepciones. Entonces sí, empleo público, el que se necesite objetivamente. Claro. Es siempre con un análisis, a mí me gustaría que se hiciera también un análisis de dónde se necesita, dónde hay duplicidades, y también puede ir por ahí ese análisis del desempeño, que eso nunca se debe ver como una amenaza. Yo creo que ahora mismo evaluación del desempeño y control de gestión se hace en todas las empresas y se hace a los directivos y a los empleados. Sí. Y eso funciona muy bien, y además cuando la gente lo toma desde un punto de vista positivo, la gente, y eso desde el que lo pone en marcha hasta el que es evaluado, y evaluados deben ser todos con la evaluación 360 grados, acaba siendo un sistema que potencia la cohesión con tu empresa o con tu administración, porque al final generas ideas que se ponen en marcha. Los empleados saben dónde hay muchas ineficiencias, que no es para trabajar más, es para trabajar mejor. O sea, si todos sabemos en nuestro trabajo, cuando entramos en rutinas, que hacemos cosas que no son eficientes, y cuando alguien te pregunta, simplemente preguntarte, oye, ¿esto se podría hacer de otra manera? Y te das cuenta de que hay muchísima gente que te dice, claro que sí, y mucho más fácil, porque lo conocen desde dentro. Claro, pero mira, primero, el nivel de empleo público que hubiera en cualquier administración de cualquier tipo hace 10 años no tiene por qué ser el óptimo. Es decir, habría que hacer un estudio de lo que hace falta. Eso primero. Segundo, cuando se establecen mecanismos de evaluación de cualquier tipo de trabajo, en cualquier empresa, sea pública o privada, a mí lo que me preocupa siempre es cómo se va a evaluar, es decir, el método de evaluación, porque no me preocupa que eso se acabe convirtiendo en un sello que se da por rutina. Y específicamente en el empleo público me da un poco de miedo porque ese tipo de medidas acaban convirtiéndose, se acaban consolidando y se convierten en un plus ya fijo, por lo cual estás convirtiendo un plus por productividad en un derecho fijo que luego es difícil tocar. O sea, ojo, sí, pero con cuidado. Yo, efectivamente, yo estoy de acuerdo que el empleo público sí, siempre y cuando sea necesario, es decir, hay que hacer un análisis, porque realmente los empleos se crean porque se necesitan. Y evidentemente si un empleo no se necesita, pues no se crea. Ya no podrá trabajar una persona, pero no es empleo. Entonces, empleo público sí, necesario. Es verdad que han habido unos años en los cuales no ha habido reposición, y parece lógico que algunos servicios pues, se estén resintiendo y haya que dotarlos de personal.
por lo tanto empleo público sí, pero no hay que olvidar que la administración un empleado público luego no es, tiene unas rigideces que no ocurren en el sector privado, por lo tanto hay que tener un especial cuidado con el empleo público. No quiero decir que no se contrate, al revés. Hay una serie, vuelvo a repetir, hay una serie de bienes públicos como sanidad, educación, que son necesarios, los prestan los funcionarios públicos, la mayoría de ellos de una manera excelente, y eso tiene que seguir así. Pero es cierto que luego la capacidad, la posibilidad de, digamos, amortizar un puesto de trabajo cuando no hay demanda es muy complicado, porque efectivamente no hay rotación. A veces la rotación de una consejería a otra es muy complicada, de un ministerio a otro es muy complicado, y entonces nos damos cuenta de que un organismo público no puede modificar su personal. Eso realmente, si el nivel de servicio que tiene que prestar a la sociedad no es el mismo, pues parece que hay una mala asignación de recursos. Javier, talón de Aquiles, empleo, o mejor, paro. El paro, economía sumergida y corrupción, para ayudar a la economía vaya bien, ¿no? Las tres principales debilidades que salieron en el observatorio, pues sí, hombre, yo creo que el primero es el paro, todos estaremos de acuerdo en que es la... Todos debemos estar. Primero porque es un drama social y en segundo lugar porque una economía lo que debe hacer es crecer y crecer generando empleo, generando consumo interno y generando bienestar. O sea, hay una función social de la economía, que todos estamos de acuerdo, y hay una función social de la empresa. Entonces, el paro, lógicamente. La economía sumergida, hombre, es un 23% en España y en Murcia por encima del 26% se habla. Y hay una economía sumergida tanto fiscal como laboral. Se piensa que es un 11% del PIB, se estiman 1.800.000 puestos de trabajo en España de economía sumergida. El que se aflorara poco a poco esa economía sería buenísimo para los que están, porque los trabajadores sufren la economía sumergida, y por supuesto para el conjunto del país, porque se empezaría a tributar por ello, se empezarían a regularizar situaciones, tienen derechos cuando llegan a un marco legal que no tienen cuando estás en economía sumergida. Entonces, lógicamente ese es el segundo. Y la corrupción es un tema que yo creo que mina las instituciones, además de que está especialmente cuando hay momentos de crisis, se ha visto con especial atención situaciones que no son, en algunos casos no son decorosas, en otros casos son directamente ilegales, y sobre todo mina el buen hacer de las instituciones en su conjunto. Las instituciones son todas, ahora valoramos mucho a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, se valora mucho, la valoración de la Casa Real ha vuelto a subir, pues todas esas instituciones, actuar con ejemplaridad hace que la institución sea fuerte y que tengamos referentes donde mirarnos, referentes morales, referentes éticos, referentes económicos, tener líderes económicos que también hacen las cosas bien, tener empresarios, directivos, igual que médicos y profesionales que hacen las cosas especialmente bien, son referentes y modelos donde mirarnos. Y cuando tenemos gente que lo hace mal, pues son malos referentes para la sociedad en su conjunto y que al final acaban minando las instituciones. Esos tres aspectos. Sí, el empleo, el paro hemos hablado bastante. Bueno, sí, el paro, la corrupción, la economía, añadiría un aspecto preocupante también en la región de Murcia, que es la pobreza. Es decir, un 30% de las familias están en ese umbral de la pobreza infantil también empieza a preocupar. Digo, hablo de Murcia porque es donde estamos, pero se puede hacer extensivo a toda España. Por eso que comentábamos al principio del debate, ¿no? Hoy se puede ser empleado, se puede estar trabajando y sin embargo se puede ser pobre. Pobreza energética, capacidad de tener un techo digno, estar alimentado, poder llevar a los niños a un colegio. En fin, hay tanta variable dentro del ámbito este que hay que analizar. Y por eso la pregunta que hacía, ojalá, y aquí me habéis contestado, ojalá el crecimiento de los datos macro no sea a costa de los datos micro, ¿no? Y que esto sea simplemente un proceso más hacia la salida de la crisis y no llegue para quedarse. Salarios bajos, temporalidad, parcialidad, etcétera, ¿no? Yo creo que son temas, estamos en un momento en España muy complicado. Creo que este año, que es el año electoral por definición en España, no recuerdo yo en los años que llevo de vida un año tan electoral. Espero que sea un proceso en el que vayamos a un punto de inflexión, en el que tengamos la oportunidad de salir todos y que nadie se quede en el alero. Cuando hablamos también de gasto público, me gustaría hacer una pequeña apreciación. A veces hay que gastar lo que se deba, aunque se deba lo que se gaste.
porque en estas alturas de las circunstancias, en este país del bienestar, en este país con unos derechos, un Estado de Derecho, no podemos dejar a las familias en la estacada. Y hay muchas familias que dependen de ese gasto público, de ese gasto social para sobrevivir, prestaciones, dependencia, etcétera, ¿no? Y hay que tener también mucha finura para que todos juntos salgamos, porque si no, el conjunto que nos hemos dado como Estado no vale para nada, ¿no? Por eso digo que hay que gastar lo que se deba, aunque se gaste, pero con racionalidad y con cabeza. Exactamente, pero ojo, no utilicemos el gasto público como un Ni arma mucho política, menos, ni mucho menos. ni utilicemos el empleo público como un elemento para corregir un desequilibrio a corto plazo que va a generar más problemas. Efectivamente, pero yo decía esta frase no solamente focalizada hacia el tema del empleo público, entiendo, sino en general, ¿no? A ese pilar del estado de bienestar como son las prestaciones, la dependencia, el empleo público, la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? O sea, mucho cuidado con esto, que es lo que da la esencia y la dignidad a un Estado. Y sobre el tema de la corrupción, ¿no? Vamos a ver, yo no creo que el problema esté tanto en la corrupción. Todo el mundo somos conscientes que la corrupción existe y va a existir, porque va en la naturaleza humana. Y existe en la política, como existe en la empresa privada y como existe en todos sitios donde haya personas trabajando. Yo creo que el problema está en cómo se reacciona ante la corrupción. Es decir, ahora mismo yo creo que hay dos crisis fundamentales. Una económica, de la que afortunadamente estamos saliendo, pero hay una de confianza. Y en los políticos básicamente porque son los que rigen lo público. Entonces, yo creo que ahí todos los partidos políticos, en mi opinión, están equivocando el tiro. Porque piensan que todo el mundo está feliz o va a estar contento porque estamos saliendo de la crisis económica y olvidan que hay una crisis de confianza brutal, que o se ponen de acuerdo y empiezan a tomar medidas que realmente el pueblo vea que van en ese camino de luchar contra la corrupción, que los juicios no se eternicen, que uno no pueda estar en el poder, por favor, 20 años. Un cargo público no puede estar 20 años en el poder. Que haya listas abiertas, etcétera, etcétera. Medidas que tampoco son tan graves, pero que de alguna manera demuestren que esa corrupción que va a estar ahí, siempre estará ahí, no se va a permitir y no se va a tolerar. Se hablaba hace unos minutos, hablaban nuestros invitados, sobre la necesidad de altura de mira de los partidos políticos a la hora de cambiar el modelo productivo, el mix que decía antes. Y que muchas veces lo que están mirando es eso, las elecciones municipales autonómicas o las generales próximas, y falta mirar un poquito más lejos porque se sabe que va a ser el camino, es largo para hacer esa transformación. Yo también les pido a los invitados que a la hora de hablar de infraestructuras lancemos un mensaje de levantar la cabeza a largo plazo. Hablaremos de infraestructuras estratégicas para la región de Murcia. Se habla muchas veces del corredor mediterráneo, del aeropuerto, del el puerto de mercancías en el Gorguel, si es que definitivamente es ahí o es cerca, del AVE, y yo no sé si metería ahí también el agua, porque dentro de infraestructuras, pero también lo requeriría, ¿no? De esas, ¿cuáles consideráis absolutamente estratégicas, nos hagan caso los políticos o no, pero cuáles nos consideran estratégicas precisamente para levantar la cabeza y decir, dentro de 20 años esto puede cambiar? Mira, Antonio, yo agua. creo que lo hemos contestado un poco de manera indirecta y que creo que vamos a coincidir. Vamos a ver, hemos dicho que la región de Murcia es una región que necesita el agua como bien, como el beber, no solo para beber, pero que lo necesita de una manera perentoria y de una manera clave para su modelo productivo, el actual y el futuro, no solo en el que estamos, sino de cara al futuro. Por lo tanto, toda la infraestructura que tenga que ver con el agua es estratégica. Por lo tanto, un plan hidrológico nacional o una interconexión de cuencas, no sé, la forma que sea, pero aquí se necesita agua porque es muy productiva y redunda en beneficio no solo de la región, sino de toda España. La región de Murcia es una región eminentemente exportadora y eso es muy importante. Al mismo tiempo hemos dicho que es una región turística, por lo tanto, cualquier infraestructura que tenga que ver con el turismo va a ser muy buena, va a ser estratégica para la región de Murcia. Con el turismo, evidentemente, tiene que ver el AVE, tiene que ver el AVE, tiene que ver el aeropuerto, y por último hemos dicho que también es muy interesante. El puerto de Cartagena, claro, perdón. El puerto de Cartagena, pero lo quería enlazar en turismo, claro, pero es que con el turismo, y luego también hemos hablado que se trata de impulsar el sector de servicios y el sector industrial. El sector industrial, necesita exportar, necesita comprar o traer materia prima y sacar fuera la materia prima. Pero José María, no tenemos dinero para todo. No, eso sí, bien. Entonces pon un orden de prioridades. Yo creo que el agua es fundamental, el agua es
digamos que no se puede Sí, renunciar pero a el agua, ella. José María, no depende de nosotros. No, el depende agua de es un problema nacional. Sí, es un no puede ser un que un problema país que tiene excedente hídrico tenga una región con déficit hídrico. Yo creo que la Es decir, defensa eso de los no es políticos razonable. del agua tiene que ser cerrada y tiene que ser unánime. No Claro. cabe, ahí no debería caber ninguna grieta por parte de ningún partido. Cada uno se posicionará lógicamente en lo que quiera, pero yo creo que estratégicamente lo principal ahora mismo es el agua. No lo otro también, pero yo creo que el agua. Hay que hacer un reparto de inversiones públicas. ¿Dónde ponemos los dineros? Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco y vuelvo al tema. La pregunta es, llevamos unos 40 años en el que por lo visto la región de Murcia no puede tener velocidad alta, el aeropuerto, en fin, una serie de infraestructuras. Otras regiones colindantes sí. La pregunta es, ¿cuánto cuenta Murcia en Madrid? No hablo de camarillas, ¿eh? No hablo de Me lo he dejado Camarillas. fuera. ¿Cuánto cuenta Murcia en Madrid? Esa es la pregunta que se tiene que hacer la sociedad civil murciana, Una pregunta con trampa. los empresarios y los políticos de un signo y de otro. ¿Cuánto contamos en Madrid para que estemos pidiendo, por favor, casi que da pena, que venga un parque eológico nacional, que el AVE venga por donde tiene que venir, por Camarillas, y no venga haciendo eses, o que se aceleren las cuestiones del corredor del Mediterráneo, del corredor de Mercado, etcétera? En fin, esa es la pregunta que yo hago. Y de todas estas infraestructuras, yo creo que el agua, por lo que tiene de transversalidad para toda la economía de la región de Murcia, es básico. Turismo, agricultura, industria en general, es básico el agua. Para la propia vida es básico. Y luego, bueno, yo diría que el aeropuerto está ya en 2 meses se está haciendo ya el nuevo ECOFIN, el nuevo análisis económico financiero, porque hay que actualizarlo. Se está haciendo el inventario. En 6 meses ya el nuevo adjudicatario tendrá que comprar y cerrar el aeropuerto de San Javier con los 30 millones, con lo cual eso es posible que incluso podamos verlo antes de fin de año. Y el AVE me parece que es una infraestructura que es necesaria para los negocios, la relación con Madrid, el turismo, y creo que el AVE, si no llega a su tratado, va a ser una pena. Pero tengamos fe y esperemos que esa inversión se produzca. Con lo cual, resumiendo, el PHN, porque es necesario para la transversalidad, y luego el AVE y el aeropuerto y el AVE. Nos habla del corredor Mi mediterráneo. prioridad. Sí, hablo del corredor mediterráneo, pero no lo pongo como prioridad por una simple razón. Ahora mismo lo que se nos ha cortado en Montfort de Cid es la tercera vía, la estricta de mercancías. Pero con la vía que viene, doble vía que viene para el AVE, pueden circular mercancías y puede circular también pasajeros. No lo deseable, por supuesto. Pero Es no un así pequeño es. parche, ¿no? Como ahora todo el decreto de sequía y estas cosas. Pero que si no tenemos aeropuerto aquí y si no tenemos el AVE que llegue por Camarillas, pues estamos perdiendo mucha potencialidad y capacidad de poner en valor la región de Murcia. Antonio, mi prioridad. Agua. Corredor del Mediterráneo y puerto de Cartagena, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista industrial con el puerto del Gorguel. ¿Qué pasa? Que en el agua nos encontramos con el problema que los aragoneses que dan. En el corredor mediterráneo, ya que si se va a quedar en Valencia porque presionan los valencianos. El puerto de Cartagena, que si los catalanes y los valencianos. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa en el fondo? Si es que aquí tenemos un problema de fondo y es que no hay espíritu regional, no nos unimos todos, es decir, falta espíritu de región y eso es un tema que se lleva hablando mucho pero tiempo. también es verdad porque que ya no Murcia- solamente el tamaño, perdona Juan Tomás, ni cuántos representantes tengamos en Madrid y el peso, sino que pongámonos de acuerdo nosotros mismos y luchemos por nuestros intereses regionales que muchas veces los olvidamos por rencillas internas. Bueno, pero también es verdad que hay veces en las que luchando se nos pone la zancadilla desde fuera. Hay que ser justos. Por supuesto, pero si Entonces, no estamos unidos, peor todavía. Totalmente de acuerdo, pero también es verdad que Murcia, como aporta solamente el 3% del PIB al conjunto del país y los votos que aporta a los partidos son los que aporta, pues se nos deja un poquito en el rinconcico y al final en el rinconcico estamos ahí, que todo pasa a nuestro alrededor Bien. y no pillamos nada. Hay otras comunidades uniprovinciales con más sentimiento regional y más unidas que han conseguido cosas que nosotros no conseguimos nunca. Además, Es en decir, cualquier caso, lo que sí ocurre, me parece que está claro, es que estas cuestiones de las que estamos hablando, por encima de partidos políticos, son territoriales. Es Por decir, supuesto. que Sí. te van a dar el agua, pues bueno, manda este, manda otro. Aparte de que los ataques los hagan unos partidos a otro en determinado momento, dependiendo de las En circunstancias, territorio, o sea, se demuestra que la defensa territorial es... Pero, bueno, pero ha habido el una PHN se politización. aprobó por Aznar y luego se le por Zapatero, perdona. Pero hay Javier. Sí, pero ha habido una por la politización mayoría absoluta, no han hecho nada. importante en aquellos años y ahora es muy difícil volver atrás. Yo la verdad es que tengo esperanza de que haya un plan hidrológico nacional,
pero no lo veo a corto plazo, o sea, lo veo con unas tensiones territoriales brutales. Entonces, es que es muy complicado. No tengo esa esperanza. Yo lo veo muy complicado. Todos somos pesimistas en ese sentido. Tendremos que buscar alternativas porque el empresario y el se inversor... pondrán parches, Javier. Claro. Pero podemos conseguir algún parche, pero eso es pan para hoy y hambre cuando para se mañana. habla de agua desalada, lo que no se puede decir es que utilicemos el agua desalada como alternativa, salvo que digamos, vamos a ver, la energía, que es otra necesidad básica para el bienestar económico, todos sabemos que poner energía en un pueblo de la montaña de León no vale lo mismo que ponerlo en Cartagena al lado de un polo energético. Y en cambio, el coste que paga el consumidor sí es el mismo. Entonces, no estoy hablando, porque yo no tengo por qué pedir una subvención para que el agua desalada sea más barata y que piensen que nos están haciendo un favor. Estoy pensando que debemos tener que hay determinados costes, como puede ser el coste de transporte de la energía, que no se está repercutiendo en el consumidor final. El AVE no repercute la infraestructura en el precio del ticket. Es imposible. Solo hace los costes operativos y aún así es deficitario. Entonces, se pueden hacer planteamientos sin buscar la subvención. O sea, yo no creo en una política de subvención de decir, no, es que el agua ahora nos está costando la agüita de los murcianos. No. La electricidad, si la llevamos, lógicamente, en Caravaca cuesta más que ponerla al lado de tal. Y nadie pensamos que le estamos pagando la electricidad a las personas de Caravaca. Tenemos una necesidad de vertebrar España a nivel energético, eso tiene un coste, y eso hace que el coste de la energía en toda España sea X. Pues el agua debemos pensar que es así. ¿Que lo más eficiente para eso es hacer un trapase? Hagámoslo. Que no por temas se plantea y socialmente es imposible en el resto de España que haya trapase. Yo no, claro, no vamos a hacer una guerra civil con Aragón para tener agua, pero lo que tampoco se puede plantear es que un sector como el agrícola, que en esta crisis tan dura ha hecho que no sea el drama social aún mayor, porque ha habido, decreciendo nosotros al 3%, el sector agrícola ha llegado a crecer al 5%, con lo cual ha sido uno de los pocos colchones durante esta debacle. No podemos dejar que, bueno, pues nada, y no podemos dejar, este año tenemos agua, el año que viene no sabemos si llega el decreto de sequía, porque el empresario tiene que hacer una inversión que es plurianual. Yo si tengo que ser productivo en mis regadíos, tengo que hacer inversiones que tengo que amortizar a 7 años o a 5 años. Javier, mándale un mensaje a los partidos políticos, prioridades a la hora de esas infraestructuras, que pongan empeño especialmente en cuál de ellas. Como son ministerios distintos, ¿sí? Todas. Vamos a ver, el corredor mediterráneo y el Gorguel para mí es parte de lo mismo, es parte de la logística. Yo creo que Cartagena tiene un gran puerto, un puerto que se ha hecho un trabajo magnífico en los últimos 20 años. Adrián Ángel Viudes hizo un trabajo magnífico y se está continuando. Y claro, es un gran puerto de granel y no tiene espacio para contenedores. Es un gran puerto de granel y un gran puerto ahora de pasajeros. Eso pasó en Marruecos, en Tánger. La ciudad de Tánger tiene un puerto que es la entrada más fácil a Europa a través de Algeciras. Ese puerto está dentro de la ciudad. Un puerto que no puede crecer en la propia ciudad. Se ha dejado solo para los ferries de pasajeros y para los transatlánticos, y se ha hecho Tánger-Med a 40 kilómetros, con 3,5 millones de TEUs año, que es lo mismo que se plantea en Gorguel. Ahora se está haciendo la segunda fase a 7. Bueno, el primer año superó a Marsella en número de contenedores. Y en La Habana se está haciendo igual. Se ha dejado La Habana para turistas, se está haciendo el puerto del Mariel de contenedores también a 30 o 40 kilómetros. Y eso te cambia la logística, es un megasector. Nosotros somos y además fuertes se en está logística. trabajando ahora, Javier, para que Cartagena sea base de cruceros. Es decir, no solamente que eso vengan va a 8 horas ser y se difícil, vayan, sino que se fundamental, pernote y tal. Y eso es fundamental. Y entonces Pero tenemos... ahora mismo estamos en manos de la Unión Europea, del tema medioambiental, y hasta Ciertamente. dentro de un año y pico no sabemos nada. En el momento que yo entero el visto bueno, el pistoletazo, en función de los informes tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de la comunidad, pues sí, habrá... Juan Tomás, pero que cuando nos Juan den Cosme, el Juan Cosme. Ay, perdona, Juan Cosme, perdona. Cuando nos den el visto bueno, Juan Cosme, que no nos peleemos entre nosotros Sí, para pues ver sí, si por no es mal, necesario, por si mal, tal, por mal. que si Y cual, haría que si falta el el zal corredor, aquí, que si el porque zal allá, que si... Un corredor es fundamental Sí, también. un puerto Perdona, sin corredor perdona. mediterráneo, Gorguel sin corredor mediterráneo, es otra vez cerrar la Otra vez. potencialidad. No puedes montar un gran centro logístico si no tienes un centro intermodal que pueda salir por carretera y por tren. Pero la pregunta que yo quiero hacer... Yo solo hay cuestiones que nos olvidamos. No olvidemos siempre que además del AVE y de todas estas infraestructuras, seguimos siendo una de las regiones peor comunicadas con el resto de España y del mundo por vía ferroviaria. Es decir, nosotros todavía no estamos comunicados con Andalucía. No hay los trenes de cercanías, por avión tampoco. no hay nada. Entonces realmente
Murcia y Almería, el otro día lo comentaba un compañero también de Almería, estamos dejados de la mano de Dios, casi todas las regiones. ¿Sabes que ahora se está poniendo de moda un transporte vía marítimo a través de los barcos mercantes? Se va de puerto a puerto en barcos mercantes que vienen de Almería. Eso ya lo había en el siglo XIX y ahora se está poniendo de moda otra vez. Los barcos mercantes que atracan en Almería cogen pasajeros, los traen a Cartagena y los llevan a Alicante. Sí. Bueno, La pregunta que iba a hacer es, ¿vosotros pensáis que la parte que depende de la acción política en el conjunto de infraestructura de la región de Murcia se va a ver beneficiada a raíz de las próximas elecciones con esa ruptura del bipartidismo en España? ¿Va a provocar esto ese conjunto de negociaciones, de pactos continuos a nivel regional o a nivel nacional, que las infraestructuras que tenemos en puerta de salida se ralenticen más, se aceleren más? Porque esa es una preocupación. Yo creo que se van a... Vamos, desgraciadamente la posición no es unánime, yo creo que en casi ninguna de estas infraestructuras por parte de los partidos políticos. Efectivamente. Yo creo que al revés, hay unas posturas encontradas por parte de algunos, se cuestiona el AVE, se cuestiona el corredor, se cuestiona el aeropuerto, el propio Golguel con el tema de... Además, si antes Juan Come ha dicho que la posición de Murcia en Madrid era débil, si encima nos dividimos nosotros más todavía, será menor todavía. Yo creo que somos pesimistas en general. Bueno, nosotros y en Madrid también. Ya, por eso. En Madrid, ¿no? vamos a hablar, si les parece, para terminar ya, de impuestos. También se están hablando por parte de los partidos políticos, se han lanzado algunas ideas. En general, de que hay que reducir impuestos. La verdad es que sería muy impopular hasta a la altura de la campaña o de la pre-campaña hablar de que alguien lo va a subir, ¿no? Bueno, reducción de impuestos, por ejemplo, del IRPF en el tramo autonómico, por ejemplo, en cuanto a sucesiones, por ejemplo, también en cuanto... Luego ya apoyos también, determinadas ayudas, no se trata de impuestos, sino determinadas ayudas directas a determinados colectivos y demás. Bueno, yo no sé si los invitados han visto esas propuestas y que las valoren, pero al margen de eso, y que den su opinión, es sobre si estamos en un momento propicio, necesario bajo su punto de vista para que se reduzcan los impuestos o no es el momento. Gonzalo. Muy rápido, mi respuesta a eso es sí. Hemos dicho que hemos salido, el motor de esto ha sido la demanda externa, hemos exportado mucho, pero ahora hace falta activar la demanda interna. Estamos en una situación en la que se puede hacer, por lo tanto, y muy breve, muy rápido. Rebaja de impuestos sí, yo no entro como ni... Cada partido tiene su receta, pero por favor que sean rebajas de impuestos reales, que no sean de maquillaje, que no sean de vender el voto, sino que realmente sean rebajas que hagan que las familias tengan más renta disponible para poder gastar e invertir. ¿Qué mejoraría eso? Eso te iba a preguntar. La demanda interna, es decir, el consumo y la inversión, ambas variables. Y es el momento. Es el momento, para mí, fundamental. Pero siempre que se hagan rebajas de impuestos de verdad. No rebajas de impuestos que se vendan, que quedan muy bonitos los programas, pero que luego por aquí y por allá... Y luego, en la rebaja de impuestos yo siempre digo, ojo con la letra pequeña, porque se dice siempre en los contratos privados, tiene que usted que leer la letra pequeña, pues en las deducciones, las cuotas de IRPF y tal, lea usted la letra pequeña también, porque a veces además la interpretación te pone unas condiciones... La interpretación de la administración siempre es la equivalente a la de los bancos, es decir... Exactamente, que los titulares políticos son muy bonitos, pero que luego cuando uno intenta desgravarse porque ha instalado en su casa unos paneles solares, resulta que te pone unas condiciones que son imposibles de cumplir. Yo, si me permite, Juan, hay algunos impuestos que creemos o pensamos que son especialmente injustos en los momentos actuales. Y nos referimos... Perdona, estamos hablando en cualquier caso de impuestos sobre los que hay capacidad de decisión a nivel autonómico. A nivel autonómico. Seguramente no son muchos respecto del global, pero bueno, de ellos. Fundamentalmente es el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio. Por dos razones fundamentales, porque no hay una homogeneidad en toda España. Es conocido que en otras comunidades, como por ejemplo Madrid, pero no solo Madrid, pues el impuesto sobre el patrimonio no existe, está, digamos, derogado, no, está en espera, no se aplica, y el impuesto sobre sucesiones pues tiene un tratamiento muy favorable, de tal manera que prácticamente no hay tributación en las herencias de padres a hijos, las herencias directas. Claro, eso supone que el resto de comunidades que sí tienen establecidos esos impuestos, pues tienen un doble perjuicio. Por un lado pagan y al mismo tiempo hay muchos empresarios o personas que se van, no empresarios únicamente, sino personas contribuyentes que cambian su domicilio fiscal y real
a otras, en este caso a la Comunidad de Madrid o a Cantabria, etcétera. Navarra, País Vasco. Eso quizá menos, pero también se está dando. Entonces, hay un doble perjuicio. Hay un perjuicio directo digamos, de disminución de contribuyentes en la región, y al mismo tiempo hay un agravio comparativo. A mí ese tema me enerva especialmente. Y permíteme que ponga un ejemplo, va a ser muy rápido. Es decir, un matrimonio que tiene 3 hijos de 30 años y resulta que quiere donarles en vida a cada uno 800.000 euros, ¿de acuerdo? Y tiene un hijo que vive en Madrid. Pues ese hijo, el impuesto de donaciones pagaría 2.000 euros por los 800.000. Otro hijo vive en Valencia, pagaría 42.000 euros. Y otro hijo vive en Murcia, pagaría 200.000 euros. Que luego me digan a mí que los españoles somos iguales por dónde vivimos y dónde nacemos. Por favor, eso es de vergüenza. Y esas son las cosas que hay que eliminar. Por eso los anuncios que se hacen en las campañas electorales hay que cogerlos con pinzas. Dan buenos titulares, bajada de impuestos, impuestos de sucesiones, el tramo autonómico del IRPF. Aquí en concreto lo que se decía por el candidato de algún partido era bajar el impuesto de sucesiones siempre que vaya aplicado al mantenimiento o a la creación de un negocio o una empresa. Sí. Actualmente tenemos el 90% de la deducción, pero si hay una donación o una sucesión morticausa inter vivos de un negocio, con la limitación de 300.000 euros o 450.000 euros si hay una capacidad, una incapacidad del 33%. Bien, eso ya existe. La novedad que introduce el candidato que lo propone es que ahora mismo, si el causante deja en herencia una masa patrimonial, dinero, inmuebles, y ese dinero inmuebles, en vez de gastártelo, lo dedicas a emprender un negocio, ese dinero va a tener una exención del 99%. Claro, esto para aquellas personas que estén pendientes de que se muera algún causante de su familia o recibir alguna herencia y quieran ser emprendedores, eso me parece bien. Creo que la masa a la que se puede aplicar esto de ciudadanos es muy pequeñita, y además creo que, en fin, que en la situación en la que estamos, bueno, una persona no está esperando recibir una herencia o una donación para emprender un negocio. Pero hoy, bienvenido sea. Estoy de acuerdo con lo que se decía aquí, de que hay una dispersión, un desequilibrio a nivel territorial en España sobre el tema del impuesto de sucesiones. Ya algunos empresarios de la región de Murcia manifestaron al respecto y hay que generalizarlo, ¿no? Hay que profundizar. Sería una buena noticia que algún candidato dijese que va a profundizar los tramos impositivos al impuesto en empresas familiares también que superan esos 300.000 o 450.000 euros, porque no olvidemos que al final son pequeños negocios, no hablamos de grandes corporaciones, claro, aunque también, termino ya, tienen su ingeniería financiera y su capacidad de llegar. Respecto al IRPF, bienvenido sea también la bajada, que al final hemos dicho en el previo de esta tertulia que supondría un 20%, que ahora de verdad sería un 5% en el tramo, pero claro, la pregunta que nos hacíamos era, ¿a cuántas familias afecta eso en la región de Murcia? ¿Cuántas familias tienen la obligación de hacer el IRPF o tienen capacidad para deducirse? En fin, todas las bajadas de impuestos con cabeza bien hechas, pero tampoco no pensemos que son la panacea. En cualquier caso, el ejemplo que yo he puesto es un ejemplo de cuando tú donas un dinero sin una finalidad. Sin finalidad. Porque claro, es decir, si evidentemente si hay una deducción, si lo dedicas a comprar un negocio, lo dedicas a una explotación agropecuaria, eso existe. Pero oiga, yo quiero dejar un dinero a mis hijos sin finalidad ninguna, para que ellos hagan lo que quieran. ¿Por qué tengo que volver a tributar sobre un dinero, además que ya ha pasado por todos los tributos posibles? Es decir, de renta, de patrimonio. ¿Por qué tiene que volver, si yo dejo un dinero en efectivo a mis hijos, por qué tiene que volver a pasar? En el resto de España, porque pueden decir, oiga, tienen ustedes capacidad normativa. Es decir, si son más eficientes en Murcia manejando el dinero público, a lo mejor no les hace falta y pueden poner la extensión. Pero cuando tenemos un sistema, una financiación autonómica que es terriblemente injusta por Murcia, una vez más, dices, es que no es un problema de eficiencia también en la gestión del gasto, es en parte un problema de reasignación de ingresos. O sea, en Murcia no se está atendiendo a las necesidades reales y a la población real que tiene Murcia. Entonces, dice, oiga, es que no puedo quitarlo porque si quito el impuesto de sucesiones, si quito el tramo autonómico, estamos casi en el tipo máximo. Ahí tenemos el problema tengo un problema de déficit público. Ahí tenemos el problema del sistema de financiación actual que nos perjudica claramente, que eso demuestra lo que decías antes del poco poder que tenemos en Madrid, que en el 2009 cuando se aprobó el nuevo sistema que quería Cataluña nos ha crujido porque nos está dando 2.092 euros por habitante, muy por debajo de la media. Al final somos una región que va de parche en parche. El decreto de sequía, el FLA, el tema del AVE haciendo eses.
Al final las cosas no llegan como nos gustaría que llegase, que es lo óptimo, porque yo hacía el otro día una pregunta muy breve. ¿Por qué no se ha hecho el tema de Camarillas? ¿Por qué después de haber hecho una inversión del 80% solamente quedan 30 millones que ayudaría al recrecimiento del pantano y sería el trayecto natural? No se ha hecho. Y me comentaba una persona, entendía, habrá que hablar con Adif, porque a lo mejor para Adif no es interesante o no es rentable la vía por Camarillas, más bien sería más rentable para ellos la vía por Elche, bifurca hacia Alicante y hacia Murcia. Pues son cuestiones que a lo mejor, pues sí, esa rentabilidad económica para Adif sería interesante, pero esa rentabilidad social para la región de Murcia. José María, en cualquier caso, estamos hablando de que, bueno, parece que coincidir los cuatro de que la bajada de impuestos sería interesante para el momento actual, pero muchas de las cosas que se han dicho aquí hace falta dinero, hace falta hacer caja. Si se reducen los impuestos, las arcas públicas se ven afectadas y se pueden hacer menos cosas, ¿es el momento o no es el momento? Bueno, si la economía va más, Claro, entonces evidentemente eso va a generar por sí solo, va a generar más ingresos. Entonces, impuestos indirectos, realmente impuestos indirectos, impuestos especiales, bueno, que también son impuestos indirectos, incluso impuestos sobre directos como la renta y otros tantos. Por lo tanto, gran parte de ese crecimiento, digamos, de ese crecimiento de ingresos puede venir por la propia actividad económica. Solo unos pequeños datos. El impuesto sobre el patrimonio hace unos años no se quedó exento. Bueno, se dejó la normativa a tipo cero, es decir, no se aplicaba. El impuesto sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Murcia hace 5 o 6 años tenía una exención para cualquier tipo de, o sea, no era ni siquiera una actividad económica, para cualquier tipo de masa hereditaria que prácticamente lo hacía que no tributase, salvo sumas elevadas. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas que no hayan ocurrido. Únicamente, ¿en qué se sustentaba? Se sustentaba en que había una actividad económica importante que generaba ingresos. Por lo tanto, la misma inercia de la mejora económica puede suponer que los ingresos públicos aumenten y, por lo tanto, pueden propiciar una rebaja de impuestos. En cualquier caso, yo creo que la rebaja de impuestos siempre es positiva, o en la mayoría de los casos es positiva, y lo único que pasa es que hay que pensarla muy bien, con el fin de que no cree desequilibrio. No olvidemos que tenemos que cumplir unos compromisos con Europa que son prioritarios, que además afectan a la credibilidad exterior del país y que son, como ya digo, fundamentales. Por lo tanto, sí, todos estamos de acuerdo, yo el primero, yo creo que se deben de bajar los impuestos, pero hay que pensarlo bien y hay que hacer los análisis correspondientes. Lo que tú has dicho es importante. Cuando yo reclamo la reducción total, la exención del impuesto de sucesiones y donaciones, no estoy pidiendo algo que no existiera. Existía hace 5 o 6 años y ya está ahí por un afán recaudatorio, por favor. Entonces, vamos a dejarnos de inventos de IRPF y impuesto, por favor, fuera. Que es evidente que hay una insuficiencia quizá de ingresos públicos regionales por una mala financiación. Bien, es así, puede ser, parece que hay un consenso respecto a eso, pero es cierto que esos impuestos, esa rebaja de impuestos, esos impuestos minorados, existían hasta hace muy poco. Por lo tanto, hay que intentar volver a esa situación. Y a la misma vez que se bajan los impuestos o que se optimizan, hay que también, por el otro lado de la ecuación, optimizar el gasto, racionalizar el gasto, dándole otra vuelta de tuerca, viendo de dónde se puede quitar, dónde se puede ahorrar, dónde se puede optimizar. ¿Pero se puede? Yo creo que siempre se puede un poco exprimir más. Exprimir no significa exprimir al ciudadano, con la ausencia de servicio, sino ver cómo la administración puede ser más ligera, más viable, más óptima a la hora de enfocar ese gasto. Eso se llama racionalizar. Racionalizar es racionalización digital, la digitalización, igual que las pymes tienen que digitalizarse, la administración tiene que digitalizarse. Hay fórmulas, sin entrar en el tema salarial, para optimizar, y se puede optimizar igual que las empresas optimizamos, y hombre, a veces hay que tocar el tema salarial o el tema empleado, pero siempre intentamos que esa sea la parte más dolorosa para el empresario, y además es un activo de mucho valor. O sea, en cuanto tu empleado está formado en la empresa, que la conoce perfectamente, ese activo que se pierde siempre es el activo más valioso frente a tener cualquier otro tipo de optimización, como digitalizar o como ser más eficiente en los procesos. Es más neutro, o sea, tiene la parte positiva de que eres más eficiente y no tiene la parte negativa de pérdida. Entonces, Antonio, siempre hay. A tu pregunta, la respuesta es sí, es el momento de bajar impuestos, hay que bajar los impuestos y bienvenido sea la rebaja de impuestos. Hola. Muy bien. Pues terminamos ya. La verdad es que hay muchos otros aspectos que se podrían analizar, que tienen que ver con cuestiones económicas también, como numerosas ayudas
a determinados sectores y demás que incluso si descendemos al terreno municipal, los ayuntamientos se están planteando. En cualquier caso, son medidas que están encima de la mesa, se han analizado algunas de ellas, se ha dejado también claro prioridades por parte de nuestros invitados, se ha dejado también claro la necesidad de que haya una defensa conjunta, unánime, por parte de todos a la hora de reivindicar ante otras administraciones, porque evidentemente dependemos de otras administraciones también para muchas de las cuestiones que hemos hablado. Me gustaría acabar con una cuestión, pues hemos hablado de temas, digamos, de grandes repercusiones, de grandes inversiones, de creación de empleo en general. Me gustaría acabar con una cuestión que apuntaba Juan Cosme, y es sobre ese sector, lo hablaremos en profundidad en próximos programas, ese sector tan desfavorecido, que son muchas personas las que están en desempleo, que necesitan sobre todo un empleo, más que una ayuda temporal, necesitan un empleo, y son familias que lo están pasando mal, están viéndose muy afectadas por la crisis, y sobre ese sector de atención social y también de creación de empleo para los más desfavorecidos lo haremos con amplitud en un próximo programa. Gracias a los cuatro, José María, gracias, Javier, Juan Cosme y Gonzalo por haber estado aquí esta noche, todos ustedes por habernos seguido. El próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Popular Televisión. Gracias, buenas noches.